Muy buenas, queridos asistentes al Congreso Internacional de Ciencia y Conciencia organizado desde la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba. En primer lugar, quiero presentarme. Soy el profesor Ignacio Jiménez Soto, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada, una universidad 5 veces centenaria. Estamos a punto de cumplir los 500 años desde que el emperador Carlos V fundara esta universidad. Es la única universidad en España que tiene una cátedra de estudios e investigación en Derecho del Deporte, de la cual soy el director. Agradecemos, pues, la amable invitación de las autoridades que han organizado este evento y muy en especial al profesor Karel Pachó, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Oriente y sobre todo para nosotros director, coordinador de la Red Iberoamericana de Investigadores en Derecho y Gestión del Deporte, de la cual me honro en pertenecer a ella, primero como un afiliado más y en segundo lugar al pertenecer a su consejo científico. Es un honor, por lo tanto, recibir esta amable invitación y vamos a disertar sobre un tema que se ha escrito muchísimo y es el deporte en la Constitución española desde 1978, sobre todo sus efectos en el ordenamiento jurídico y el sistema deportivo. Es decir, vamos a hablar de un marco jurídico que lleva 43 años de la Constitución democrática en España. Por lo tanto, vamos a hacer unas breves reflexiones donde lo primero que tenemos que decir para los juristas, los deportivistas, que el concepto que se utiliza de derecho deportivo es un concepto que presenta numerosas adyacencias en el ámbito de cualquier rama del derecho. Derecho deportivo que tiene relación con el sector del derecho administrativo como derecho propio y peculiar de las administraciones públicas, al que nosotros vamos a considerar principal por la importancia que tienen los poderes públicos en la actividad deportiva, tiene adyacencias con el derecho laboral, con el derecho civil, con el derecho internacional público y privado, con el derecho penal, con el derecho ambiental. Por lo tanto, puede decir que antes de hablar de si existe o no un ordenamiento jurídico deportivo, lo que sí tenemos son numerosas normas jurídicas que inciden en el deporte a través de diferentes sectores. Aunque nosotros ya lo hemos publicado y así lo hemos manifestado, que preferimos hablar del término derecho del deporte porque es un término, diríamos, más genérico, mientras que el derecho deportivo sería un derecho más concreto y específico de los operadores deportivos. La vinculación principal de estas adyacencias en el derecho del deporte, insistimos, como derecho de un ordenamiento jurídico que incide en la actividad deportiva, lo tenemos con una vinculación principal en el derecho deportivo, con el derecho administrativo por el papel tan importante que en nuestro país tienen las diferentes administraciones públicas, la del Estado, las comunidades autónomas o regiones, las entidades locales, las universidades, etc. Pues bien, esto no solamente es genuino de España, de Europa, en que haya bien derecho del deporte o derecho deportivo, sino que la existencia de normas jurídicas en el deporte tiene una tradición importante. Ya en el año 527 a 565 después de Jesucristo,
el gran jurista Justiniano, en su Corpus Juris Civilis aparecen normas, lógicamente, de las manifestaciones deportivas agonísticas de la época. Y así, en la Edad Media, donde Raimundo de Peñafort ya establecía la doctrina de la Iglesia en estas materias. Es decir, sin remontarnos a la edad clásica de los juegos griegos, donde también habría normas, podríamos decir que en las instituciones jurídicas más importantes no encontramos normas jurídicas que hacen referencia a las manifestaciones deportivas de la época. Ya después, en nuestros días, el derecho del deporte, derecho deportivo, cuenta con una arraigambre doctrinal importante desde autores como Cazorla Prieto, el profesor Bermejo Vera, recientemente fallecido y es una de las primeras vanguardias de este ordenamiento jurídico deportivo en España, junto con el profesor Antonio Millán Garrido y una pléyade de deportivistas que formamos la Asociación Española de Derecho Deportivo y la Asociación Andaluza de Derecho Deportivo, entre otras. También en Francia los profesores Alain Philippe, Caraquiló, o en Italia el propio Cesarini, Sforza, Mariani, etcétera, van a hablar sobre el derecho deportivo. Pero lo importante es, para seguir avanzando, es que vista esta adyacencia, si se puede hablar de un ordenamiento jurídico deportivo. El gran jurista europeo italiano, que además fue presidente de la República, Giannini, en el año 1949 nos hablaba de que el conjunto institucional deportivo es el único caso de nacimiento y formación de un nuevo y complejo ordenamiento jurídico moldeado en este último siglo y que comprende una actividad con normas sometidas a su organización. Es decir, todo el mundo va a estar de acuerdo en que existe un ordenamiento jurídico deportivo. Otra cosa muy distinta será si tiene o no una autonomía científica. Así, por ejemplo, niegan su autonomía científica el profesor Cazorla Prieto, porque parte de que para que exista un ordenamiento jurídico científico autónomo tiene que haber una realidad social acotada, unas categorías jurídicas propias y unos principios jurídicos singulares. El derecho deportivo no goza de categorías ni de principios. Para el ilustre profesor catedrático de la Universidad Juan Carlos I de España, en Madrid, dice que asistimos a un derecho administrativo en materia de deporte, un derecho tributario en materia de deporte, un derecho mercantil en materia de deporte, de ahí que nosotros seamos más partidarios de utilizar el término derecho del deporte. Es bastante, diríamos, osado decir que la parte del derecho penal que se aplica al deporte o la parte del derecho financiero y tributario es derecho deportivo. Aunque, insisto, que mucha gente lo va a considerar como un derecho específico propio de los organismos y operadores deportivos. Sin embargo, hay otros autores, como el profesor Granado y Gelmo, que considera que sea autonomía científica, en este caso porque tiene una peculiar hermenéutica a la hora de interpretar el derecho. Por ejemplo, la Federación Obligatoria de los Deportistas, en todos los países del mundo, el que quiere participar en una competición oficial tiene que estar federado, porque hay una igualdad de condiciones de todos los participantes, porque los organismos deportivos tienen libertad y autonomía para establecer sus propias normativas que son de fuentes terciarias, como todos sabemos, pero que inciden perfectamente en el ordenamiento. Baste pensar la influencia que tiene la Carta Olímpica del Comité Olímpico Internacional.
se impone por encima de estados, ¿verdad? Se impone por encima de entidades, de asociaciones y no es una norma jurídica pública, pero los efectos, a ver quién los duda, ¿no? Tiene que haber una publicidad, tiene que haber unos registros, ¿verdad? Nadie tiene un récord si no es público y con arreglo a unos condicionamientos, y por eso consideran algunos autores que estaríamos en presencia de una rama autónoma. Por nuestra parte, este profesor se considera que debe de haber dos grandes ramas. Una rama que es el derecho público del deporte y otra rama que es el derecho privado. Pues bien, el derecho público del deporte, como decimos, constituye una rama importante del derecho administrativo que vamos a llamar especial, como es el derecho de las comunicaciones, el derecho económico, el derecho ambiental, el derecho social, dentro de lo que es el derecho de las administraciones públicas. Sin olvidar que en este derecho público del deporte vamos a tener normas penales, todo lo que supone, por ejemplo, la violencia y la lucha contra el racismo en el deporte. Vamos a tener normas tributarias que afectan al deporte, todo lo que son los impuestos, los regímenes especiales que pueden tener los deportistas, etcétera. Y ello nos lleva a lo que decíamos al principio, antes de llegar a ver qué supone la Constitución de 1978, una doble distinción. El derecho del deporte como conjunto de normas del ordenamiento jurídico que inciden en el deporte. Derecho del deporte, normas que inciden en el deporte, principalmente derecho tributario, derecho internacional, derecho civil, etcétera. Y vamos a tener también un derecho deportivo como conjunto especializado que afecta al ordenamiento jurídico, pero que regula la organización y la actividad de los operadores deportivos. Veíamos la parte general, derecho del deporte, y una parte más específica, más limitada. Aquí, sin lugar a dudas, en ese derecho deportivo hay una influencia importante del derecho administrativo, del derecho mercantil. Hoy día las sociedades deportivas profesionales en Europa y en España son evidentes, así como la legislación laboral. Bien, ¿qué decide si podemos hablar de un ordenamiento jurídico? Por eso vamos a partir de la idea de que en cualquier país existe un ordenamiento jurídico deportivo, en primer lugar por la plurisubjetividad. Para que exista un ordenamiento jurídico tiene que haber unos sujetos. En este caso, nadie duda que el deporte es el fenómeno social mejor vertebrado. Existen deportistas, existen técnicos, existen árbitros, existen directivos, existen entidades deportivas. En segundo lugar, tenemos la organización. El deporte tiene una organización peculiar muy característica, que es de tipo piramidal. Y en este tipo piramidal tenemos desde los clubes de un simple barrio, de un modesto pueblo de cualquier país del mundo, hasta los clubes potentes, ¿verdad? Real Madrid, Milán, Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich en Europa, o las potentes ligas profesionales de fútbol, principalmente las 5 grandes, entre las que se encuentran pues España, perdón, por este orden, Inglaterra, España, ya Inglaterra lleva unos años que ha desbordado a la liga española, la francesa, la italiana y la alemana, ¿no? Todo esto implica que haya una organización, pero lo que diríamos, nos incide en el estudio a los juristas es la normatividad. Sería el tercer elemento para hablar de un ordenamiento jurídico. Y aquí tenemos un conglomerado de normas públicas de los diferentes estados, como son leyes, reglamentos, órdenes, resoluciones, etcétera, y un conjunto de normas terciarias que son las normas que producen las entidades deportivas a través de esa estructura piramidal. Qué duda cabe
que las federaciones internacionales, ¿verdad? La FIFA, la International Handball Federation de balonmano, la IAF de atletismo, tienen una serie de normas que no son jurídicas, pero sí es una fuente terciaria. Por lo tanto, los tres elementos que se necesitan para que haya un ordenamiento jurídico: plurisubjetividad, organización y normatividad, se corresponden con el ordenamiento jurídico de todo. ¿Qué podemos encontrar en este ordenamiento jurídico deportivo? Pues podemos encontrar un derecho público del deporte, todo lo que afecta a la organización pública del deporte. Cada estado organiza sus estructuras deportivas, todo lo que es la financiación, las relaciones entre las administraciones deportivas y los sujetos, las titulaciones del deporte, la seguridad de las personas, todo lo que es el régimen sancionador y disciplinario, todo lo que es la educación física en el sistema educativo, algo que sin lugar a duda a través del INDE en Cuba, pues país hermano, se tiene presencia de la importancia que tienen los poderes públicos en la actividad deportiva. Pero también existe un derecho privado donde son todas las relaciones laborales entre los deportistas, los técnicos deportivos, todo lo que son los contratos de publicidad, imagen, audiovisuales, las relaciones internas que tienen los clubes con sus jugadores, con sus empleados. Esto es una cuestión estrictamente de derecho privado, como todo lo que son las responsabilidades civiles, todo lo que son los seguros que tienen no solamente los deportistas de élite, los seguros de una instalación, la cobertura de las responsabilidades y todo lo que es las contrataciones de bienes y servicios, que constituyen un elemento importante en la gestión del día a día, donde se contratan, se arriendan instalaciones, se prestan servicios, etcétera. Bien, en lo que nosotros queremos hablar, centrarnos en esta segunda parte de nuestra intervención, sería el deporte y los poderes públicos en el modelo español, ¿no? Hablar del deporte en el sistema español es hablar de una imbricación entre la iniciativa privada y los poderes públicos. Los poderes públicos se han manifestado a través de una acción normativa. España es el único país de Europa que en 30 años ha tenido 3 leyes ordinarias del deporte. La primera en plena dictadura con el franquismo en 1961, la segunda general de la cultura física y del deporte 1980, donde así lo tenemos publicado, nada más que la denominación se puede apreciar toda la importancia de la influencia del deporte cubano como el de los países socialistas en este modelo de ley, porque si hay alguien que sabe de cultura física es un término acuñado incluso con una universidad específica en Cuba como la Fajardo, y esa ley de 1980 adoptó ese nombre. 1990, la cuarta ley, y en estos momentos ya en el año 2021 está en tramitación. Va a entrar en unos días en tramitación parlamentaria el proyecto de la que sería la cuarta ley de España. Por lo tanto, en esa acción normativa nos encontramos no solamente una ley, sino son numerosísimas las normas en materia de disciplina, de dopaje, de subvenciones, de deportistas de alto nivel. En esto yo invito a ver la legislación deportiva del profesor doctor Antonio Millán Garrido, que es ejemplar a la hora de un buen trabajo, y se puede ver la ingente normativa que hay en España. No olviden que además de la estatal, en España hay 17 comunidades autónomas, diríamos 17 regiones, para que se nos entienda, y cada una tiene también su normativa específica. También tenemos la acción económica. Acción económica sin dinero, ¿verdad? Sin medio económico no se puede hacer nada. Bien, basta decir que de 1982, con el gobierno socialista, hasta 1992, se construye todo el gran parque de instalaciones en España, invirtiéndose más de 200.000
millones de las antiguas pesetas, pero lo que supone a efectos prácticos que en 10 años se hace todo lo que no se había hecho en 100 años en España. Toda la acción en el campo educativo, donde se reconoce la educación física como integrante del sistema educativo y se reconoce algo que ya, por ejemplo, ustedes en Cuba nos llevaba muchos años, la oficialidad de las titulaciones y llegando al máximo nivel con el doctorado también en ciencias del deporte, ante educación física, etcétera. También tenemos manifestaciones como todo lo que es el control o garantía a través del apoyo en medidas de seguridad, en medidas de control, medidas sanitarias, etcétera, para los deportistas. Con esto vamos a llegar a intentar averiguar qué significa que el deporte esté en la Constitución española. Pero para ello todos sabemos que si hay un término polisémico, es este, el de deporte. ¿A qué tipo de deporte nos referimos? ¿Al deporte de competición, al deporte espectáculo, al deporte educación, al deporte salud, al deporte recreación, el turismo deportivo o turismo activo, el deporte integración? Bien, esto es importante porque quédense con el elemento clave. El artículo 43.3 de la Constitución española va a tener una influencia decisiva en el deporte y 43 años más tarde de su aprobación podemos seguir manteniendo su vigencia. Nos dice que los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte y asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio. Tengan en cuenta que la Constitución española no recoge el derecho al deporte. Lo que lo recoge es como principio rector de política social y económica. Al ser un principio rector de política social y económica, su garantía viene determinada porque informa la legislación positiva, obliga a los poderes públicos y la actuación judicial tiene que hacerse conforme a este principio rector. Otra cosa muy distinta es que el derecho al deporte venga reconocido en las diferentes leyes del deporte, no así en la estatal, pero sí en la de todas las comunidades autónomas. En este caso, lo primero es que como fomento del deporte tengamos que preguntarnos qué se entiende por fomento. Ya el profesor Jordana de Pozas hace ya años es clásica su definición como acción de la administración encaminada a proteger, promover actividades, establecimientos, riquezas de los particulares y que satisfacen necesidades públicas sin necesidad de su creación ni crear servicios públicos. Como sabemos, el fomento lo que hace es impulsar, ayudar, estimular. Y este es el término que recoge la Constitución española, aunque daría, por supuesto, para otra sesión intervenir. Como actividad de fomento, por lo tanto, tenemos las actividades de carácter honorífica. España reconoce a sus deportistas incluso con las máximas distinciones como la Real Orden al Mérito Deportivo, al igual que Francia otorga la Legión de Honor. Recordamos con nuestro gran Indurain, después de haber ganado 5 Tours. Por cierto, Indurain es del norte de España, de Navarra, pero el año que le dieron la Legión de Honor, sepan ustedes que 6 meses antes la Universidad de Granada, que estamos en el sur, y es una de las universidades entre las 4 primeras de España en el ranking Shanghái, le concedió la medalla de oro de la Universidad de Granada. Bien, es el reconocimiento para fomentar el deporte. Los franceses, como digo, le dieron su máxima distinción, la Legión de Honor, a nuestro ciclista Miguel Indurain, o de la misma forma que los ingleses otorgan el título de Lord. Baste pensar que Helmut Hillary, cuando sube por primera vez el hombre al Everest, fue distinguido con el título de Sir, Lord. Pensad que Sir Helmut Hillary no era inglés, sino que era neozelandés, al igual que el nepalí Tenzin. Es decir, todos los países
reconocen a través de honores, como hacen, pues, por ejemplo, el pueblo cubano, y reconoce a sus deportistas. Por cierto, hace años en la Universidad de Duisburgo, formando parte de la delegación española, coincidí con otro Soto, pero ese Soto es cubano, con Sotomayor, el gran campeón de salto de altura. Por lo tanto, quiero decir que los países reconocen honoríficamente para ayudar a sus deportistas. Después tenemos como actividades de fomento todas las medidas jurídicas. De las más importantes, pues podemos tener los reconocimientos como deportistas de alto nivel, con lo cual tienen acceso a los estudios superiores, con lo cual tienen unas ayudas. Esto cada país se organiza, pero sin lugar a dudas hay unas normas que priman a los deportistas. Y sobre todo la ayuda económica. En el momento de la Constitución española y a los pocos años, que fíjense, el deporte en España no estaba en los presupuestos públicos. En la dictadura, el deporte en España bebía del patronato de apuestas mutuas deportivas y benéficas, es decir, de las quinielas del fútbol. La democracia incluye el deporte dentro de los presupuestos públicos, hasta tal punto que prácticamente el deporte federado, el deporte de competición, excepto lógicamente el fútbol, el 60% es subvencionado por la administración pública. El término de la educación física fue un término muy importante, porque junto al fomento de la educación física, la educación sanitaria y el deporte, se entiende que está en el concepto de educación sanitaria en un entorno de la salud. Y miren por qué es muy importante. Hay una sentencia de nuestro Tribunal Supremo de 23 de marzo de 1988 donde nos va a decir qué se entiende por el defecto a efectos constitucionales del deporte. Nos dice que las circunstancias de que la disposición que establece el deber de fomento del deporte es un apartado donde se reconoce el derecho de todo ciudadano a la protección de la salud y en buena medida al apartado que alude al fenómeno deportivo está imbuido en el espíritu del artículo 43, la protección de la salud, con lo cual solo se puede lograr mediante el deporte activo, que es el deporte popular. Miren, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque la ayuda pública, el fomento del deporte, independientemente que tengamos las grandes ligas de fútbol, baloncesto, balonmano, etcétera, etcétera, no es competencia del poder público. El poder público lo que tiene que hacer, y ustedes los cubanos, lo tienen perfectamente asumido, es que haya muchísimos practicantes porque estén vinculados a la salud. Eso me lo enseñaron algunos colegas cubanos, cuando un país que practica deporte es un país más sano. Un país más sano significa menos gastos en medicina y por lo tanto más prestaciones públicas en otras cuestiones que son necesarias. Se discutió muchísimo este punto y hoy día vemos que prácticamente, y el profesor Karel Pachol en su estancia, que sabemos que fue grata durante 3 meses en la Universidad de Granada, pudo comprobar los niveles de gasto público que hay en estadios, en piscinas cubiertas, en salas polideportivas, en técnicos deportivos. Ese es el deporte que tiene que fomentar la administración pública. En principio, otra cosa, vemos también que la alta competición, por la imagen del Estado, sea atendida. Pues bien, resumiendo, para ir concluyendo, existe una incidencia de la Constitución española total en el deporte. En primer lugar, podemos decir, como tienen ustedes en el esquema que les he mandado, que inciden en los deportistas. ¿Por qué inciden en los deportistas? En primer lugar, por la tutela judicial efectiva. Del artículo 24. Fíjense ustedes que durante la dictadura el deporte estaba excluido de la jurisdicción civil. Ningún deportista podía acudir a los tribunales de justicia, hasta que llegó el año 1975 y aparecen las primeras huelgas.
de los futbolistas. Y en este sentido, la mitad de los jueces españoles que fueron competentes en temas laborales se declaraban incompetentes y la otra mitad sí. Incluso se podía sancionar siempre en vía deportiva, no siendo susceptible de acudir a la jurisdicción ordinaria. Es lo que hemos comentado como exclusión jurisdiccional de los conflictos. Hoy día cualquier conflicto de naturaleza deportiva pasa primero por la instancia deportiva y después, como el profesor Pachó también ha escrito, lo podemos ver en los diferentes pronunciamientos judiciales. Muy importante fue que desde el año 1985 hay un Real Decreto, el 1006, el famoso 1006, de la relación laboral de los deportistas profesionales. Se va a considerar en España, desde el año 1985, que los deportistas profesionales tienen un régimen laboral, ¿verdad?, específico, pero régimen laboral. En esto ha influido también muchísimo en Europa lo que es el derecho comunitario, nuestra constitución, nuestro ordenamiento jurídico, como no puede ser de otra forma, al formar parte de la gran familia de los países de la Unión Europea, dictó la famosísima sentencia Bowman del año 1995, donde se dice que el Tratado de la Unión Europea se opone a la aplicación de normas adoptadas por asociaciones con los arreglos a los cuales un jugador profesional solo puede, al término de su contrato, ser empleado por otro si paga una compensación. Esto era tan absurdo como si un minero, de las minas de Órgiva en Granada fuese contratado por las minas de Sheffield en Inglaterra y tuviera que pagarle un traspaso la mina inglesa a la mina española. Eso pues estaba sucediendo, como saben, en los deportistas profesionales del fútbol. Si querías llevarte a un jugador tenías que pagar, pero eso lo dictaba unilateralmente el club. Otra cosa es que no vamos a entrar porque no hay tiempo en las cláusulas de rescisión, que son contratos privados. Y en segundo lugar, esta sentencia bomba viene a dinamitar de que solamente podían alinearse un número determinado de jugadores no nacionales. Esto implicaba que solamente hubiera pues, un francés, un alemán, o dos daneses en un equipo español. La sentencia viene a decir que son trabajadores en toda la Unión Europea. Puedo decirle que mi Granada Club de Fútbol, el año que descendió a Primera División, la plantilla llegó a jugar numerosísimas veces sin ningún jugador español. Pero además, no solamente entran por la sentencia Bowman los ciudadanos de la Unión Europea, sino todos aquellos que tienen contratos y convenios específicos con España. Así, por ejemplo, tenemos el caso Corpa en balonmano de un portero húngaro cuando no estaba en la Unión Europea y entonces viene a decir los tribunales españoles y todos los países con los cuales España tenga tratamiento. Con lo cual, esto quiere decir que ya la nacionalidad no podía limitar el número de personas que se alinearon. Igualmente, y para ir concluyendo, en los técnicos deportivos va a tener una importancia vital porque, como les decía, Cuba siempre ha sido un país referente y son muchísimos los contactos que ha habido entre los centros superiores cubanos y los españoles, y en concreto con la Universidad de Granada, la Universidad Politécnica de Madrid, etcétera, pues todo lo que es el desarrollo curricular de los diferentes niveles hasta incardinarlo en el mapa del sistema educativo. Con las asociaciones deportivas sucede exactamente igual. ¿Existe libertad de asociación en España? Sí, porque además es un derecho fundamental. Ahora bien, esto no impide que sean de configuración legal. Esto quiere decir que si usted quiere crear un club deportivo y quiere crear una federación deportiva, etcétera, tenga que hacerlo con arreglo a la normativa, donde por supuesto lo primero era que se trate de un sistema democrático, como vimos a través de la ley del 80, esa de tanta influencia cubana. Pues bien,
Podíamos seguir hablando de todo lo que suponen estos 43 años, pero finalizaremos pues diciendo que en lo que es el ordenamiento jurídico deportivo y el derecho deportivo, con todas las adyacencias que hemos visto, la Constitución, y en su magnífico libro el profesor Bermejo Vera sobre Constitución y deporte se puede ver las relaciones que tiene pues con los libertades, con derechos fundamentales, desde relaciones laborales, tutela judicial efectiva, derecho de asociación, etcétera, tiene un matiz, tiene una carga muy importante que ese artículo 43.3 al principio, que se dudaba porque no era como derecho, sino como principio rector, tuviera la influencia tan importante y decisiva que ha tenido y sigue teniendo en el deporte y en el ordenamiento jurídico. Muchísimas gracias por su atención. Mi enhorabuena a los organizadores por este congreso y reitero mi satisfacción de poder participar en un acto académico de esta naturaleza con el país hermano como es Cuba. Viva Cuba, viva España, viva España, viva Cuba.